Hola, hola mis chicas, chicos, bienvenidos a este vídeo. Además, chicas, chicos, porque también tengo algún perfume para hombre. Bueno, hoy, martes, vengo después de mi día libre que no he parado. Ahora os cuento de todo y vamos a hablar. Por supuesto que sí, tienes un ratito para mí, unos minutitos. Ya sabes que no son unos minutitos. Así que, mira, si no lo puedes ver ahora, déjame para después. Y después, cuando tú puedas, te preparas el café, un refresco, la comida, la merienda, la cena y charlamos juntas. Charlamos porque me encanta que me comentéis. Bueno, ay, se me ha olvidado porque anoche llegué tan cansada, pero quería hacerme la lista de los perfumes que me habéis ido diciendo de otoño porque me encantó, me encantó. Hay algunas chicas que van a sacar ahora para el otoño el Coco Mademoiselle, que van a sacar, bueno... Ahí estuve leyendo a todos vuestros perfumes de otoño y digo, madre mía, algunas llegan el otoño y se sacan sus perfumazos. Quería apuntármelo y comentarlos porque me parecieron muy chulos. A ver si me acuerdo para el próximo vídeo. Unboxings tendrá que ser. Bueno, efectivamente quería charlotear porque no solamente os quiero enseñar el unboxing, lo que compré ayer en el centro de Madrid, sino también contaros y comentar un poquito el tema de algunas novedades que están saliendo que yo siempre os digo, me guste más o me guste menos, tenemos que tratar de entender qué es lo que nos lanzan y en qué momento de la perfumería estamos. Y ahora entraremos en ese tema, por eso os digo que vamos a charlotear un poquito, por lo menos para que nosotras, quienes nos vemos aquí, tengamos ese entendimiento poquito a poco absolutamente de todo. Que eso es bueno, a entender las cosas. Bueno, ayer lunes era mi día libre y en lugar de descansar, porque salir de super paseo no es descansar. Ah, mira, me estoy viendo y decir a las personas que os preocupáis por esta ceja, primero es la luz, porque mi ceja llega hasta aquí. Me voy a poner hasta aquí para que veáis, no está maquillada, yo las cejas no me las maquillo, ¿vale? Llega hasta aquí, tiene el tamaño normal. ¿De acuerdo? Gracias a quienes me recomiendan la micropigmentación, pero creo que con la luz, porque tengo dos focos, dos luces, una de aquí y otra de aquí, hace que cuando subo el vídeo esta se ve más corta. Por la posición, la luz o lo que sea, parece que está más corta, pero mirad, es una ceja normal y corriente. El problema que tengo es del músculo, ¿de acuerdo? Este músculo lo tengo mal. El músculo de esta ceja. Entonces muchas veces tengo que hacer un esfuerzo por concentrarme para subirla, ¿de acuerdo? Entonces, si este siempre lo mantengo para arriba y este se relaja y cae, ¿de acuerdo? Oye, pues son cosas que tenemos todos y cada uno. Os lo comento porque como me lo escribís, pues yo os lo cuento todo. Os decía, ayer era mi día libre y en lugar de descansar, pues planeé con Irene, mi hija pequeña de 16 años ya, chicas, pues irnos a Madrid. Tuve que ir a renovar el carné, primero tuve que ir a Arganda del Rey a renovarme el carné y después me fui a Madrid. Y nos fuimos al centro, nos fuimos a Sol, luego para que sepáis dónde hemos comprado todas estas cositas, pues al centro comercial del Corte Inglés de la calle Preciados. Es allí donde hemos ido, donde hemos encontrado las cositas, ¿de acuerdo? Entonces, pues pasamos el día, llegamos, uy, madre mía, es que me fui, cogí el primer autobús a las 12:30, luego cuando salió mi hija del instituto nos juntamos en Madrid y volvimos a casa a las 10:30 de la noche, todo el día. Llegué con un dolor de pies, que uno de los pies me tuve que poner la crema de los dolores y todo, porque madre mía. O sea, el día libre me lo pasé pateando, pero juntas nos lo pasamos muy bien, de tienda en tienda, de stand en stand de El Corte Inglés, buscando todo lo que os voy a contar ahora, que efectivamente, mirad, lo he juntado casi todo en esta bolsa que viene petadita, petadita. Bueno, decir que también estuvimos por la tienda Tiger, que nos encanta. Nosotras, ya que vamos al centro, nos bajamos en la parada de metro Sevilla, la línea roja, por si algún visitante va para allá.
Nos bajamos en Sevilla, cruzando la calle justamente hay una tienda Tiger que estuvimos mirando. Prácticamente en estos momentos hay mucho de decoración de Halloween, muy poquito de navideño, mucho de Halloween. Está bastante caro porque no había decoración medianamente grande que no estuviera a 10 euros. Y dices, tío, pero si lo compro en 6 me sale la mitad. Pero bueno, eso entre nosotras, no se lo digo a los de allí. Entonces, bueno, para que lo sepáis. Y cuando te bajas allí en la tienda esa, caminas un poquito, aquí a la izquierda tienes la tienda de Hermès, un edificio grandísimo, súper deluxe, y caminas un poquito más, es un mini paseo y ya estás en la Puerta del Sol, ya estás en Sol y tienes todo lo que quieres, todos los centros comerciales de estos de los que te hablamos. Entonces, bueno, allí mi principal intención era buscar Dolce & Gabbana Devotion, que ahora te lo enseño y lo comentamos un poquito. Antes, me quiero ir a Narciso Rodríguez porque lo he estado llevando, lo he estado probando desde... ¿Os acordáis ese mini unboxing que os hice? Lo he estado probando y llevando mucho, pero de repente, pues, por supuesto, yo no tengo problema con ser la primera en publicar una opinión o una reseña. Lo que pasa que es que algunas veces dichas opiniones me desconcuerdan un poquito, ¿no? Porque Narciso Rodríguez, All of Me. Hoy lo voy a grabar, hoy os estoy presentando y si queréis, mañana os publico la reseña. Primero, a ver, ¿por dónde empiezo? Primero la composición del perfume. Me parece mal, requete mal, que cuando reseñamos o cuando opinamos, ni tan siquiera busquemos la información pura y real. A mí me pasa muchas veces que cuando huelo un perfume y miro en Fragrantica, me escriben notas que no son las que yo estoy oliendo en el perfume. Hay veces que me cuadran bien y digo, venga, pues me quedo con las que hay, u otras me voy a fuentes de información. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en este caso, hice lo mismo. Y me parece mentira que muchas personas, lo siento por quienes se den por aludidos, estén diciendo las 3 putas notas que da Fragrantica. Y no han buscado más información. Porque la información real de este perfume es muy interesante y nos va a dar auténtica forma al perfume. Imaginaros que Fragrantica solamente en estos momentos está diciendo, en estos momentos, ya lo actualizará cuando les salga de las rosa, magnolia, geranio, almizcle y sándalo. Eso es lo único que dice. ¿De acuerdo? Tiene mucho más y tiene mucho más sentido en cómo vamos a sentir el perfume. Yo todo esto os lo voy a explicar en la reseña, ¿de acuerdo? Más. Me gustaría, cuando leo que Narciso Rodríguez se sale de lo que nos tiene acostumbrados, no es lo que hace Narciso Rodríguez, etc. Vamos a ver, ¿no conoces Narciso Rodríguez? Yo, que muchas veces no soy amante de la rosa, a mí me cuestan algunas rosas. Narciso Rodríguez, vamos a ver. Narciso Rodríguez siempre ha trabajado con muchos perfumes de intensidad suave y lo sabemos. Narciso Rodríguez trabaja mucho con aromas de rosa y lo sabemos. Narciso Rodríguez utiliza mucho almizcle en sus perfumes y lo sabemos. Y si sabemos todo eso, porque yo he probado muchos perfumes de él, aunque no sean de mi devoción, me cojo esto y digo, pues no me asusto, porque sé por dónde va. Otra cosa que ya sabemos, es un perfume inicial. Que sí, que yo me compro un nuevo perfume y quiero que de primera sea la bomba del mundo mundial. Pero creo que a estas alturas, con todas las nuevas ediciones de nuevas líneas de perfumes, el perfume inicial que hemos estado viendo de aquí a muy poco, porque nos quejábamos de que años anteriores teníamos muchos flanker y ahora, de hace un tiempo para acá, están sacando novedades, que es el primero de una nueva línea dentro de X marcas. Y lo que están haciendo, y lo vemos en todas, es
ese primer perfume con una composición sencilla y suave, o medianamente. Hola, cariño, porque luego más adelante, espera, hemos vuelto antes de que me trepe. Bueno, y luego más adelante, ¿qué es lo que hacen? Pues ya nos dan esa versión intensa, nos dan la versión con frutas, flores, etc. Lo entendemos, ¿verdad? Entonces yo lo que no entiendo es ese malestar o esas opiniones tan, no sé, que respeto las opiniones, vale, les veo sentido, algunas no, la verdad, perdonadme, pero les veo poco sentido. Yo misma, que ya te digo, o sea, ya lo sabéis, me gustan ciertas notas, no hay otras que no me gustan mucho, me gustan los perfumes potentes, etcétera, pero también trato de entender el trabajo que hay detrás y cómo lo componen. Y luego además, vamos a plantarnos un momento. Un momento. Esto también yo lo entiendo desde hace un tiempo, porque todos somos egocéntricos y nos pensamos que yo soy el centro del universo, yo, mi país, mi cultura, mi gusto, somos el centro del universo y todo gira hacia nosotros. Y de repente sacan algo, presentan algo que no es lo que yo me esperaba y vaya mierda, perdona. Es que ni es lo mismo lo que nos gusta en Europa, ni lo mismo lo que nos gusta en Latinoamérica, ni lo mismo lo que gusta en Asia. Ahora que estamos en China, un besito también para allá. Bueno, efectivamente, ¿verdad? Pues cuando se saca un perfume, sea el que sea, se lanza en todo el mundo para las personas que les gusta. Esto no se crea solamente para las francesas, para las españolas, para las mexicanas. No. Entonces, vamos a tratar de entender, y si no te gusta, oye, no pasa nada. Pero, ¿me entendéis por dónde voy, no? Entonces, ahí lo tenéis. La reseña, como os digo, voy a intentar grabarla hoy. Mañana os presento All of Me con la auténtica composición oficial del mismo perfume. ¿De acuerdo? Ahí vamos, ahí vamos. Es que me tengo que sentar un momentito, como no, a contar las cosas, decirlas, porque luego todo esto pues no lo voy a contar en la reseña del perfume. Lo que me ofusca, a veces sí lo hago, pero no quiero ofuscarme en la reseña me voy a centrar en el perfume, me voy a centrar en las cosas para daros la opinión. Bueno, el Corte Inglés, he aprovechado compras porque, muy bien dicho, una de nuestras amigas, que además me mandó muchas cositas, que se lo agradezco mil y mil veces, porque tanto las muestras, los perfumes y todo, las miniaturas, además me vienen, ya lo sabéis, súper bien para las reseñas en el canal, porque no hay para todo y yo lo agradezco muchísimo. Aproveché ahora mismo en el Corte Inglés, no sé si, imagino que sí es en territorio nacional, todo está igual, ¿no? Si haces una compra, te dan un cheque regalo con el 20% de esa compra que tú vas a poder gastarlo en otra cosa, ¿vale? Entonces, pues, fui de stand en stand comprándome cositas. Gastando, sí, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, por un lado, compré maquillaje también para mi hija, que le encanta lo de las máscaras de pestañas, algún labial para ella y todo eso. Y en el stand de L'Oreal cogí estos nuevos que son... Ay, este no lo he abierto. Hoy, ¿cuál me he puesto? Es este el que me he puesto hoy, que voy a probarlo porque dice... Es de estos... mira. Me encanta. Me encantan estos. ¿No os gustan? Vale que te seca un poquito el labio. Pone que es no sé cuántas horas en el labio, tal. Así que ya me lo he puesto y me voy a con él a trabajar. Así que venga. Me compré unos cuantos de estos, ella se quedó con un tono bastante más claro, que por cierto en el Corte Inglés, en el stand de L'Oreal, tienen que si te compras dos, coges 3, pagas 2, o compras 2 y te sale otro gratis, o sea,
Es que, oye, las promociones están para engancharnos y gastar. Luego a Irene le gustó otro producto de Maybelline. Maybelline le pasa exactamente lo mismo, 3×2. Y entonces ella cogió 2 productos de Maybelline y yo cogí este, que es otro labial de los Super Style, que a mí me encantan estos. También en tonos oscuros, estoy en tonos oscuros. La mala de la telenovela que veo lleva tonos así súper oscuros cuando se pone a malas. Más, también me cogí una cremita de Olay, que viene tanto crema de día como el contorno de ojos, que es con vitamina C, el Regeneris para la antimanchas, luminosa y tono uniforme. Ya lo sabéis que todo lo que lleve vitamina C tenéis que poneros después o durante un protector solar, pero ahí me compré el Olay amarillo. Más, ya vamos a perfumería, Isa, que sí, pero bueno, que sí, venga, te voy a hablar ya del Devotion. He comprado Devotion y otros 2 perfumes más que ahora los vamos a ver y los vamos a comentar. Tengo por aquí, me dieron también varias muestras. Ay, ¿dónde he dejado el otro? Le pedí que me rellenaran un vial de Dolce & Gabbana, un Amber. Amber, no sé qué, lo tengo allí apuntado. De la línea privada lo tenían y digo, oye, ¿me pones tal? Y me rellenó un vial de ese perfume. Lo rellenaré con el vial que ellos me pusieron. Lo tengo en el comedor, lo siento mucho que no me lo he traído. Pero que lo sepáis, lo voy a grabar, lo voy a reseñar con el vial que me rellenaron ellas. Si a alguien le parece bien y si no, no me importa. Bueno, lo acabo de abrir. He comprado Devoción, Dolce & Gabbana Devoción Eau de Parfum. Lo compré en 100 mililitros. Llevaba ya descuentito de otra compra. Con la compra, que también lo he visto ya publicado tanto en Druni como en otras páginas, si hacemos la compra del perfume en tamaño de 100 mililitros, nos van a regalar un bolso de la colección Devoción. Cuando lo compramos es un tono beige, la tela está muy bien. Aquí abajo pone Dolce & Gabbana Devoción y viene con el emblema de Devoción de Dolce & Gabbana. Me pareció un regalo muy bueno. Ya sé que es merchandising, pero ya está publicada la colección de moda, complementos de Devoción de Dolce & Gabbana. Y solamente con ver los precios a los que se anda dicha colección, que os lo enseñé en aquel adelanto, podemos entender que aunque sea un bolso de merchandising con la cosita de Devoción, es un regalo muy bueno, porque este bolso van a ser unidades limitadas, por eso solamente lo regalan con los 100 mililitros. Y lo que es el regalo en comparación a lo que es la colección de moda va a ser tremendo. Bueno, a ver, hay quien opina que este perfume no va a ser un top ventas. Hay quien opina que es más de lo mismo. O es que no veas la lengua. Hay quien tiene una lengua que se envenenaría con ella. Bueno, primero, hablando con alguien de la firma, ¿de acuerdo? Lo que va a ser la tónica fuerte de este perfume y de esta colección de Dolce & Gabbana va a venir sobre todo para Navidad. Es a partir de este día 5 cuando será la presentación oficial de este perfume y ya empezaremos con la campaña publicitaria de este perfume, ¿de acuerdo? Ahora mismo en lo que es el stand del Corte Inglés me hubiera encantado haceros una fotografía de cómo lo tienen montado porque Dolce & Gabbana es precioso el stand, pero no te dejan ni hacer fotos ni grabar en el Corte Inglés. Aún pidiendo permiso no te dejan, ¿de acuerdo? Pero me gustaría que lo hubierais visto. Esto es una preventa, pero va a entrar muy fuerte este perfume. Pero no solo creo que va a ser importante por la propia colección que le acompaña, o sea, es que
porque son súper mega carísimos, pero los bolsos de devoción de Dolce & Gabbana son preciosos. Bueno, va a entrar fuertísimo. Pero no solo eso. A ver, mirad, cuando lo abres viene el papelito de Dolce & Gabbana con las notas. Vale. Estaba intentando leer esto. Intentando porque es en inglés. Bueno, no solo por la campaña publicitaria que le van a hacer. Os digo que este perfume seguro que tiene éxito, independientemente de que sea el perfume inicial, independientemente de que es un perfume de intensidad media, suave, es verdad. Pero huele que te mueres. A primer olfato, huele que te mueres. Mirad, volvemos a este perfume porque en las notas nos cuentan muy poquito. Nos dicen Candied Lemon, que creo que la traducción es como limón confitado, flor de azahar de naranjo y vainilla. Yo me sé una nota más que me han dado en exclusiva. Bueno, me han dado en exclusiva, es que pregunto, no es que yo sea sola y única a quien me dan la información, es que soy una cansina para las marcas, para los perfumistas, para los creadores, para los equipos de marketing y pregunto. Entonces, me dieron una nota más. Mirad, no es un perfume cítrico, es una combinación muy chula y os puedo asegurar que un primer spray te llega al olfato. Primer perfume de esta colección. Os pido que lo probéis, no que os lancéis a ciegas, pero si os es posible probadlo, porque va a ser muy interesante. La primera impresión que tiene este perfume y va a hacer que sea muy top ventas es que tiene solamente ese primer spray, un primer olfato y ya te conquista. Ahí os digo todo. Y sabéis que yo no soy de perfumes cítricos y la primera nota que te pone es limón. Este perfume va a enganchar a muchas. La forma es un ladrillo de cristal, ya lo estamos viendo, no tiene mucho más. Con este corazón sí que es precioso, es para ñoñas como yo. Pues sí, ¿verdad? Pues eso, lo que aquí os recomiendo, por supuesto, muy pronto trataré de tener la reseña con esa nota, una nota en el perfume que es muy importante, os lo estaré contando, por supuesto, en la reseña. Os la tengo muy prontito, te lo prometo. Bueno, pues eso por ahí. Yo solamente digo, no te digo, ve, cómpralo a ciegas, vuélvete loca, que no, ¿qué es lo que te digo? Date un paseo, igual que hice yo, te lo pasas bien, tal, aunque no vayas a comprarlo, porque digas, es que así me lo pienso si me lo pido para Navidad, que sí, que la Navidad está a la vuelta de la esquina, así sabes si te lo tienes que apuntar a los Reyes Magos o a Papá Noel, ¿eh? Pero ve y pruébalo, dices, no, quiero probarlo para ver qué tal, y te lo pides para Navidad, así. Los hombres ya temblando, hombres o mujeres, porque aquí hay parejas de todo tipo, de empezar a temblar porque nosotras ya vamos haciendo nuestra lista de deseos. Terrible. Bien, vamos con Halloween. Os dejo así con las ganas, que sí. Halloween. También tenía muchas ganas de ir a buscar. Este lo probamos en spray y sobre todo ya casi está predicho. Vamos, este va a ser para mi hija Irene. Irene, que la habéis conocido en el canal, tiene gustos hacia los perfumes masculinos o unisex. Y los dos siguientes perfumes van a ser para ella porque ya me los ha pedido. Huelen fenomenal y este es de lo que podríamos decir masculino, pero huele que te mueres. Este no es unisex, este es masculino. Halloween Man Mystery, que acaba de salir, aquí está.
Nos dicen que tiene notas de lavanda, flor de melocotonero, pimienta negra, mandarina, avellana, geranio, pachulí y vetiver. Ya de por sí nos adelantan que es un perfume, wow, que huele muy parecido a Why Le Parfum de Yves Saint Laurent. Mirad, chicos, si encontráis este perfume bien de precio, no pagues 70 euros por este perfume. ¿Yo este de qué tamaño es? 75 mililitros. No pagué caro, creo que me costó 38 euros. ¿Qué te digo? Huele que te mueres. Huele a perfume masculino de los caros, de los buenos. Huele súper bien. Esto se lo compra un chaval, un chico adolescente y es como su perfume para el fin de semana. Y para los tíos ya, tíos. Cuando digo tíos me imagino a un militar o un tiparraco de estos que dices, ¡ay va! Huele fenomenal. De verdad, merece la pena. Merece la pena, me da pena porque en algunos últimos perfumes de Halloween para mujer han sido un poco chimichurris y sin embargo este masculino es para morirse. Madre mía, huele fenomenal, ya os lo estoy recomendando y este ya estáis tardando en ir a comprarlo. Os lo digo antes de la reseña, antes de nada, porque es que efectivamente, cuando te encuentras algo barato, el otro caro de Dolce & Gabbana, os digo, pruébalo, porque no quiero que te gastes un dineral y que luego nos equivoquemos y no te guste, ¿vale? Pero ese de Halloween, ya estás tardando. Chicas, para vuestros niños o incluso para vuestro marido, ese tremendo. Yo me da miedo enseñárselo a mi marido porque va a decir, ah, y ya es para Irene, porque a Irene le ha encantado. Porque huele a hombre, le encanta. Es que a ella le encanta cuando se pone esos tipos de perfumes masculinos. Ella no es lesbiana, ¿vale? Si lo fuera no pasaba absolutamente nada porque, oye, mejor, no me preocupan embarazos. Pero bueno, le encanta porque lógicamente ella se rodea de muchas amigas y cuando se pone perfumes masculinos que huelen tremendo, le encantan porque a sus propias amigas les encanta abrazarla. Y decirle lo bien que huele, huele a tío, pero le encanta, ¿no? Es más fácil decirle a una chica que huele a hombre, hueles bien, que decírselo a un chaval, porque si no los chavales creen que ya le estás entrando, que no te estoy entrando, solo te estoy diciendo lo bien que huele, punto. Bueno, dejémonos de divagaciones. ¿Cuál es el último perfume que descubrí, que me pareció fenomenal, pero que la chica del stand, perdóname si me ves, tienes que buscar más información del perfume? Bien, se trata de la marca Moncler, que resulta que es una marca de moda. Me dijeron de los abrigos, son tipo plumas y todo eso. No lo sabía porque como la verdad, los plumas y tal, no, a mí me gustan los abrigos largos. No lo sabía, soy una ignorante de la vida, ¿qué le voy a hacer? Pero buscas información y solo pasas de ignorante por una vez. Entonces, pues la marca Moncler es de moda, moda italiana. Digo lo de buscar más información porque le pregunté y me dijo que era marca francesa. Y no, es marca italiana. Estaba mirando por aquí a ver qué ponía. Entonces, marca Moncler. Resulta, yo no la había visto en más perfumerías. Creo recordar, no me acuerdo si la he visto en páginas de Francia y tal, que a veces compro por allá. Pero tienen un stand allí. Pasamos por allí y estaba la chica dando a probar los perfumes. Y nos dio un papelito del perfume femenino y dijimos, esto es la polla. Perdón por la palabra. La polla, pero no por... No, es la hembra del pollo, ¿no? Pues eso. Bueno, a ver. También información. Le dije, ¿pero es nuevo de este año? Porque yo no me acordaba de haberlo visto. Me dice, sí. No, es del año 2021. Hay que saber información. Bueno, lo que sí me interesó, primero, este perfume, Moncler Pour Femme, lo he comprado, es uno de Parfum, 60 mililitros. Es del perfumista muy renombrado, está trabajando fenomenal. Sabéis que me gustan mucho sus perfumes, excepto el último,
Excepto el último de Jean Paul Gaultier, el femenino que huele a sal, que no, a mí no me ha gustado nada. ¿Lo veis? Mira, divagación o diferencia de opiniones, lógicamente. Hay gente que sí que le está gustando mucho. A mí en aquel momento no me gustó nada de nada. Y bueno, pues ahí, es de este perfumista, Kentin Beats, el cual pues nos presenta también este perfume. La bolsa de Dolce & Gabbana, no se te ocurra clavarle las uñitas, tía loca. Le he comprado juguetes de gato que han llegado hoy, pero es más divertido jugar a cazar a la mami. Le cortaron las uñas la veterinaria y no me puede trepar muy bien. En 2 días está trepándome otra vez porque le salen rapidísimo. Más, veréis, notas atalcadas. Nieve, tiene nieve, bergamota, heliotropo, jazmín, vainilla, sándalo, cedro y ámbar. Fijaros en las notas. Flores, heliotropo, notas atalcadas, tal, pero tiene un fondo de vainilla, sándalo, cedro y ámbar. Y es que cuando pasamos al lado del stand y nos dio el papelito, dijimos, hostia, qué bien huele. Estoy diciendo demasiadas palabrotas, perdonad. Ay, qué vulgar estoy yo hoy. Lo vemos y decimos, madre mía, qué riquísimo que huele. Es el femenino, pero a Irene le llamó muchísimo la atención, a mí también, pero nos llamó la atención como perfume unisex. Realmente por la apariencia, la verdad es que pensaba que nos estaba dando un perfume masculino. ¡Guau! No siendo una marca súper conocida, que va a tener más, si fuera súper conocida tienen más visitas. Aún así, nos conquistó a primer olfato, nos pareció muy interesante, pero es un perfume a tope de unisex, le gustó muchísimo a Irene, a mí también me encanta, creo que es un perfume súper interesante, olfativamente muy rico, pero diría que efectivamente es del estilo unisex, sobre todo por ese fondo que tiene de maderas atalcadas, ¿de acuerdo? Así que me pareció chulísimo, muy interesante y me lo traí precisamente porque, pues mira, ya para mi hija, pero os lo comparto a todas. Moncler, que si no lo encontráis en otras tiendas, ya os digo, está en el Corte Inglés para probar. Fijaros, tenían el masculino y cuando probamos el papel del masculino, el masculino es más suavecito, tipo fresquito, suavecito. Y sin embargo, el de mujer es unisex y potente, ¿de acuerdo? Ya de paso, la chica del stand por la compra, pues me regaló varias muestras de la línea privada. Lo único que me dio 4. Me falta la otra. 4 de solo 2. Hay varios repetidos de este. Entonces, bueno, pues aquí tenemos también para descubrir la línea privada, línea más cara de estos que se supone que también son unisex. Así que estos son los perfumes en los que voy a trabajar en estos días. Haré la reseña del perfume de Narciso Rodríguez, que se me va de la cabeza. Y por supuesto nos pondremos a probar, a llevarme este. Este me lo voy a poner hoy, a ver qué tal funciona, pero ya os digo que siendo el perfume inicial tenemos un trabajo muy rico por delante. No me quiero imaginar si a primer olfato ya me ha gustado, cómo serán las próximas versiones, la próxima versión del Intense, la próxima versión de todo. Ya sabemos que teniéndolo aquí ya es el primero de una colección, así que iremos viendo cómo se desarrolla. Pasé un día estupendo, estoy cansada, pero estoy muy feliz, muy contenta. Seguimos aquí, estoy aquí con vosotras, como siempre. Y no puedo decir otra cosa, como siempre digo, que muchas gracias por dedicarme cada minuto que me das, cada ratito, cada comentario, cada like, todo. Muchas gracias, aquí seguimos. Y ¿ya te has tomado el café? Pues venga, te dejo que tengo más cosas que hacer. Venga, un besito. Hasta pronto.